Bueno, vamos a ver si terminamos Hebreos. Yo creo que después de esta carta que se está haciendo un chicle ya por culpa mía, obviamente. La nube de testigos, no voy a entrar en ninguna introducción, porque siempre me lleva más tiempo la introducción que lo que estamos viendo. Por ahora, vamos a ver capítulo 11, si tenés tu Biblia por ahí a mano o lo querés leer de la pantalla, es lo mismo. Hoy vamos a leer del 8 al 22. Dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese casi muerto salieron como estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Bien, hasta ahí vamos a llegar hoy porque después ya empieza a hablar de Moisés y eso vamos a hablar la semana que viene de Moisés, por la fe Moisés. Pero hasta acá está hablando todo de Abraham. Me llaman mucho la atención muchas cosas de este pasaje. Eh, Fíjense, antes de pasar a lo otro, es por la fe Abraham siendo llamado. Recordemos, la fe viene por el oír. Entonces, Abraham no salió de su tierra porque un día tuvo un presentimiento. No salió de su tierra porque un día dijo, bueno, voy a salir a ver qué pasa. No, salió por un llamado. Dios les dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y obedeció. Por la fe, por la misma fe, por esa palabra de Dios dada a él, habitó como extranjero en la tierra prometida. O sea, Dios le había prometido una tierra, él recibió, estuvo en esa tierra como una tierra ajena, morando en tiendas. Y Sara, hasta acá, la última noticia que teníamos de Sara era que Sara, cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, se rió. Si no es por el autor de Hebreos, no nos enteramos que Dios se quedó con otra imagen de Sara. Acá no dice nada de su incredulidad, dice que recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, ¿cómo Dios se queda con la mejor imagen de nosotros, no? No se queda con la peor, porque diga, esta que se rió, ¿ven? Ahora tiene un hijo. Si Dios fuera Eduardo, capaz que le hubiera contestado así, Hebreo hubiera dicho así. Ajá, tanto se reía, mirá ahora, la risa con dos patas tiene. Pero bueno, la fe que camina sin ver y espera lo eterno. Más o menos esta porción está dividida en del 8 al 12, Abraham y Sara, la fe que obedece. Del 13 al 16, los patriarcas, ya ahí están involucrados Jacob e Isaac, la fe que busca una patria celestial, o la fe que busca. Y la última parte, del 17 al 22,
la muerte, ¿no? Los ejemplos de fe en la muerte, la fe que trasciende la vida presente. Entonces, otra vez, el capítulo 11 nos habla tanto de por la fe y por la fe de estos y por la fe de que a veces tendemos a perdernos de lo que es la fe en sí. Entonces, yo les repito hasta el cansancio, traten de no leer la fe, traten de leer la revelación que recibieron o la revelación de Dios o lo que Dios les habló, para no caer en la trampa de que era fe de ellos, algo de ellos, nacido de ellos. Mm, ¿Cuánto tiempo yo lo he leído así? Y yo creo que lo leía equivocadamente. No es una fe nacida de ellos, sino que eran órdenes dadas a Dios y ellos vivían conforme a eso que Dios les mostraba. Y esto probablemente pueda ser un fractal, un patrón, algo que constantemente se va repitiendo. La fe, la revelación aceptada como guía, comienza, en realidad comienza con la voz de Dios y alguien que escucha, pero se pone o se activa con alguien obedeciendo, se desarrolla con alguien caminando y culmina con alguien confiando en el futuro aún más allá de la muerte. Y vamos a ver que este patrón se repite en Abraham, Jacob, en Isaac, José. Así que vamos a ver el primero, del 8 al 12. Del 8 al 12 tenemos por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir el lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber de dónde iba. O sea, acá la fe, o mejor dicho, la revelación de Dios no estaba completa. Le dijo salí y él salió, pero no sabía dónde iba. Entonces, a veces, la fe o la revelación de Dios no viene completa. A veces que nosotros, me pongo yo en primer lugar, yo a veces quiero todo el plan definido, cómo va a ser al principio, en la mitad y el final. Sin embargo, Dios no tiene por qué dar todo el plan, a veces solo da una idea. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Es re loco. Si hoy es raro hacer eso, imagínense en aquel tiempo, tener que mover toda la familia, mover todo, salir y ponerte a caminar en lugares desérticos, esperando que te digan a dónde vas. Abraham no caminó por emoción, ni por lógica humana, sino porque aceptó la revelación como guía. Salí. Y salió. Moró en tiendas, lo que habla de algo provisional. Otra de las cosas que tenemos que atacar, la fe como revelación de parte de Dios, no siempre es comodidad para el que la recibe o hechos concretos de comodidad. Sí, esto es de Dios porque, sí, me va a ir bien. Esto es de Dios porque yo voy a estar mejor. Esto es de Dios porque voy a recibir más. Esto es de Dios porque no siempre es así, pero sí siempre tiene un propósito. La revelación de Dios es dar un dato y ver cómo el que recibe el dato se mueve con lo poquito que da Dios. Y conforme a eso, Dios va dando más, y conforme a eso, Dios va dando más, y Dios va dando más. De todo eso que Dios va dando, hay un propósito. Podemos decir que hay cero comodidad, pero hay un propósito, 100% seguro de eso. Entonces, esperaban una ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. A mí me digo, ¿esto lo habrá recibido Abraham? Dios le habrá dicho, pero en la Biblia no lo tenemos registrado que Dios le dice, mira, yo te estoy haciendo una ciudad que tiene un fundamento,
yo soy el arquitecto y bueno. Pero él caminaba pensando en esa ciudad. Moraba en tiendas sabiendo que todo era temporal, que todo era sombra de lo eterno. Sara, por otro lado, no negó nunca la realidad. Otra de las cosas que tenemos que ir en contra, la fe no niega la realidad. En muchos ámbitos creyentes se dicen, ya lo hemos hablado, ¿no? No, no confieses, no lo digas, no, no lo decretes, no, bueno. Sara ya estaba estéril y Abraham ya estaba viejo. Eso no lo niega nadie. Pero no lo niega, pero se apoya en la fidelidad del que le promete que sí va a haber una diferencia, que sí va a tener descendencia. Fluctúa, eh, duda en el camino, porque hace acostar al marido con la sirvienta para que le pueda dar. Sin embargo, Dios no la utiliza como un ejemplo negativo en esta nube de testigos, que tranquilamente podría decir, mirá, esta, yo le dije que le iba a dar un hijo, pero no, acá la resalta como una mujer de fe. En el camino vamos a tener fluctuaciones, la fe no es perfecta, la fe no quiere decir que nosotros vamos a andar siempre confesando lo que Dios dice. No sé si es tan así, por lo que veo en mi vida y por lo que veo en los personajes bíblicos, hay dudas en el camino. Sin embargo, el propósito está claro. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar de Abraham y de Sara conforme a la fe? Bueno, entonces vamos al punto 2, que nos está hablando acerca de los patriarcas como peregrinos. Todos murieron, dicen, sin recibir la promesa. ¿En serio no recibieron la promesa? ¿Cuál era la promesa a Sara? Que iba a tener un hijo. ¿Lo tuvo o no lo tuvo? Abraham, ¿cuál fue la promesa? Que iba a tener un hijo. ¿Lo tuvo o no lo tuvo? Y que iba a estar en una tierra que Dios le iba a mostrar. ¿La tuvo o no la tuvo? Sí, ¿por qué dice acá entonces que todos murieron sin recibir la promesa? Si por lo que veo que hasta acá todos la han recibido. Abraham, Sara. Dice que no recibieron la promesa, pero la saludaron de lejos. Raro, ¿no? Hoy dice, no recibieron la promesa, pero nosotros sabemos por la historia que lo que Dios le había prometido, lo tuvieron. Bien, otra vez tenemos que ir a la mirada humana o carnal y a la mirada espiritual. Los ojos humanos parece un final vacío, ¿no? Pero dice Dios que murieron en fe, todos estos, pero no recibieron la promesa. El corazón de fe, el corazón basado en la revelación de Dios, confiesa su identidad, aunque las circunstancias estén un poco equivocadas, pero lo que vemos acá es que la lógica humana es que sin morís, sin recibir, es igual a fracaso. Pero la lógica espiritual habla de otra cosa. Morir creyendo es victoria eterna. Si Dios me da, o sea, en este caso les dio promesas y se las cumplió terrenalmente. Pero lo que está hablando acá es de la promesa
de esa ciudad, de ese lugar perfecto, no la recibieron. Es más, esa promesa, vamos a ponerla en mayúscula, la promesa tampoco la recibió Jesucristo. Aunque Dios dijo que lo iba a resucitar, lo resucitó, pero la promesa de cielos nuevos, tierra nueva y de tener todo ya controlado, tampoco la recibió. Dios quiera que nosotros la recibamos. O sea que no sé cómo va a pasar, pero que no tengamos que ver muerte y que podamos ver al Señor venir. Pero la realidad externa no coincidía todavía, pero ellos tenían una imagen interna. No recibieron la promesa de lo que esperaban, de ese territorio que Dios les mostraba, de esa ciudad que tiene fundamento y que Dios es el arquitecto. Eso no lo tuvieron. Ellos se confesaban extranjeros y peregrinos, y acá aparece el lenguaje del corazón. Acá aparece el lenguaje del creyente. A mí no me gusta llamarnos cristianos, me gusta llamarnos creyentes. No se definieron por lo que veían, sino por lo que esperaban. Ellos esperaban algo de Dios más allá de la promesa terrenal, más allá de la promesa de la descendencia de un hijo, más allá de la promesa de una tierra, más allá, esperaban algo más. ¿Sí? Esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno, eso no lo recibieron. Murieron sin recibir esa promesa. La otra, la que Dios les prometió que iban a tener como descendencia, sí la recibieron. Entonces, su vida se definió por lo que esperaban de Dios, no por lo que veían. Por lo que veían, ellos decían, no, esto, el desierto, no es mi lugar. Estoy de paso por acá, vivo en tiendas, no estoy en una ciudad, no estoy en casas, no estoy en un palacio, o estoy caminando a esa ciudad, a esa esperanza. Bueno, esa no la recibieron, aunque ellos siempre se definieron como los que veían algo, caminaban en pos de algo. El anhelo era una patria mejor. ¿Cuál? La celestial. En contraste con el Canaán terrenal, apunta a la Nueva Jerusalén, lo que estábamos viendo los domingos, ese anhelo por la otra orilla, ese deseo de poder ver lo que ya está para nosotros, pero nosotros estamos de esta orilla. Ellos lo entendían bien, ellos caminaban en pos de eso y se autodenominaban extranjeros y peregrinos en esta tierra. No sé si a ustedes alguna vez les tocó ser extranjeros, pero en mi opinión, a mí no, nosotros estuvimos en Estados Unidos 14 años, 15 años. A mí nunca me gustó ser extranjero. Puedes estar en un país mejor, puedes ver cosas que acá no ves, puedes comprarte, pero siempre sos extranjero. Y por ahí vas caminando y escuchás un tono argentino y el corazón te explota de alegría. Eh, pero si no, todos los planes que hay para el país son para los del país. Vos sos un extranjero, siempre. En cambio, cuando nos tocó volver y ver que acá pertenecíamos, que teníamos un documento, que teníamos un lugar donde habíamos nacido, que teníamos lugares en donde nos habíamos criado, que teníamos amigos, que teníamos familiares, es otra cosa. Entonces, entender que ellos vivieron a propósito como extranjeros es monumental. Se dispusieron a no aferrarse a algo acá en la tierra. Y eso es lo que Dios está recalcando, ¿no?
Dios no se avergüenza de ellos porque no recibieron la promesa. No, los está resaltando porque pusieron su confianza en Él. No en lo visible, sino en lo que no se veía. Algunas promesas las recibieron, las terrenales las recibieron herencia, tierra, hijos, lo que Dios les prometió. Pero la promesa con mayúscula no la recibieron. Entonces, los patriarcas como peregrinos anduvieron, pero también dieron ejemplos de fe, del 17 al 22. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, dice, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, cuando Dios le pide a Isaac, lo que piensa Abraham me dice, ok, Dios me dijo que yo iba a tener descendencia, acá la tengo, está enfrente mío. Dios me está pidiendo que lo entregue, pero si Él me prometió descendencia de Isaac, algo va a tener que pasar. Porque Abraham confiaba en esa promesa que Dios le había dado. Le está pidiendo al hijo, bueno, resucitará. No sé, algo va a pasar, pero si Él me prometió descendencia, que yo iba a tener descendencia, que iba a ser como el mar, como las estrellas. Por eso es que el versículo 18 dice, Él, habiéndosele dicho, otra vez, la palabra de Dios es fe. La revelación de Dios era que él iba a tener descendencia. Abraham iba a tener descendencia en Isaac. Ahora lo tiene Isaac y Dios se lo está pidiendo. Bueno, Abraham recuerda, oh, Dios me dijo que yo iba a tener descendencia de él, así que algo va a tener que pasar. Versículo 19 dice, y pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Ven, ya son los últimos tiempos. Están hablando de los últimos momentos de Jacob, de los últimos momentos de Isaac, en donde Dios les está diciendo que por la fe, dice el 21, Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José. ¿Y por qué de José nada más? Porque José tiene también testimonio de fe acá. ¿Por qué no me habla de los otros 11 que son importantes? Leví, Judá. No, habla de José y de los hijos de José. Dice 22, por la fe José, al morir, otra vez, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Vamos a ver un poquito esto. La fe que trasciende la vida. Abraham ofreció a Isaac, figura de Cristo resucitado. Dios prometió que lo resucitaría a Jesús. Y bueno, Abraham tenía en mente eso. Gracias al escritor de Hebreos, podemos ver acá un poco el corazón de Abraham cuando está por sacrificar a Isaac. En el Génesis no nos muestra tanto, pero acá sí nos está mostrando de que hey, se detuvo en la palabra que Dios le había dado. Isaac bendijo a Jacob y a Esaú ya para futuro y les dio la bendición, aunque Jacob se la robó, pero les dio la bendición para futuro. Jacob bendiciendo a los hijos de José, la fe que adora apoyada, porque dice que la fe se la dio apoyado en su bastón. Recordemos que Jacob era rengo por haber peleado con Dios. Entonces nos está mostrando a los patriarcas en sus últimos momentos, en cómo
bendicen a la próxima generación. Le dan palabras de Dios. Y José ordena sobre sus huesos. ¿Qué es lo que hace José? Ordena que cuando ellos vuelvan a la tierra, se lleven sus huesos, que no queden los huesos en Egipto. Eso habla de pertenencia, eso habla de... y eso es lo que está resaltando Dios, ¿ves? Que ellos no creían en lo que estaban viviendo, aunque José vivió casi toda su vida en Egipto, su vida adulta, podemos decir. No se conformó a Egipto, dice, mis huesos, aunque sean mis huesos, cuando yo me muera, mis huesos llévenlo a Canaán. Y eso es lo que está resaltando el autor de Hebreos. Personas que viven, o sea, que escuchan a Dios, caminan por Dios, se mueven en Dios, y aun cuando mueren, saben que hay algo más. Por eso están estos y no están otros. Entonces, Abraham ofrece a Isaac, Dios prometió que lo iba a resucitar. Tenemos a Isaac bendiciendo a Jacob y Esaú, proyectándose hacia el futuro. Jacob bendice a los hijos de José, ¿sí? Es el anciano inclinado sobre la palabra que Dios le está dando sobre cada uno de sus hijos. Y José establece que sus huesos tenían que volver, o sea, su corazón, ¿dónde estaba? No estaba en Egipto, aunque vivió toda la vida en Egipto. Su corazón no estaba en Egipto, estaba en Canaán. Y quería que sus huesos terminaran ahí, en la tierra que Dios les iba a dar. Por último, este es un posible fractal, posible patrón de lo que hemos visto. Primero, ya me hice mal el PowerPoint, me quedó el esperar ahí. Oír. Abraham, siendo llamado, obedeció. La imagen, un corazón que recibe la semilla. Recordemos que la palabra de Dios es una semilla que entra en el corazón y el corazón es el terreno. Recordemos la parábola de el sembrador. Dice que van cayendo en distintos terrenos. Y dice que en un caso, en uno de los casos, dice que cayó entre espinos y el enemigo, o entre las rocas, no me acuerdo bien, pero el enemigo viene y roba la palabra sembrada en el corazón. La lógica. Sin voz de Dios no hay paso. No hay puerta abierta. No hay dónde caminar de Dios. No se arranca desde la voluntad humana, sino desde la revelación que se oye de Dios. Entonces, lo primero es el oír. Después el caminar. Abraham salió sin saber a dónde iba. Solo tenía la palabra, andate. Ok, hizo caso, pero sin saber a dónde iba. La fe no espera la claridad total, solo es para el primer paso, es para movernos. Es como en algunos casos va a suceder así. En algún caso Dios va a abrir el mar rojo y pasen. En otros casos le dice a los sacerdotes cuando estaban por cruzar el Jordán, dice, no, el río no se va a abrir hasta que el primero ponga un paso, ponga un pie en el agua. ¿Ven cómo cambia? En uno lo abrió de golpe y en el otro no, no. Una vez que ponga un pie en sacerdote, se va a abrir el agua, se va a abrir el río. Entonces acá la imagen que tenemos es como pasos en la niebla, con dirección invisible, pero Dios va dando luz para el próximo paso. Dios va dando luz porque Él es lumbrera a nuestro camino, no es la luna que alumbra todo el paisaje para que caminemos. Es lumbrera, o sea, la lumbre que uno lleva cuando va caminando no alumbra mucho, alumbra para los pasos que siguen. Y eso es lo que intenta Dios, es que nos vayamos moviendo de fe en fe, en fe, en fe, o sea, de revelación en revelación, en revelación, en revelación. La lógica, moverse en obediencia aunque no haya mapa. A veces no es necesaria una palabra de Dios si es que está escrito en la Biblia. Por lo menos así lo pienso yo. Ustedes pueden disentir todo lo que quieran conmigo, ¿eh?
y no hay problema. Yo creo que hay cosas que están en la Biblia que Dios no me las tiene que decir. No tiene que venir una voz, no tiene que venir un ángel, no tiene que venir un sentir. Ya está escrito. Habitar. Entiendas como extranjero, la fe nos hace vivir en lo provisorio con visión en lo eterno. La fe es una expectativa para recibir lo que Dios nos prometió, pero no para poseer algo o para hacernos posesivos de algo. La imagen que tenemos de esto es la tienda versus la ciudad con fundamentos. ¿Sí? Tienda. ¿Somos tienda o no somos tienda? Somos tienda. Este cuerpo que tenemos es una tienda. El que mora dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Dios dijo que iba a levantar el tabernáculo de David. Acá estamos. El tabernáculo de David era una tiendita con la presencia de Dios adentro. Eso somos nosotros. Una pequeña tendita hecha de barro, Dios morando adentro. La lógica, lo visible es temporal, lo invisible es eterno. Sara recibe fuerza esperando, recibe la fuerza. Eso es lo que resalta el autor. La fe se sostiene en el tiempo muerto de la promesa. O sea, todo el tiempo que tuvo que esperar, que fueron 25 años, la Biblia dice, acá lo dice, en Génesis no parece que tuviera mucha paciencia Sara. En Génesis nos da la idea de una Sara un poco apresurada, ¿no? Bueno, acostate con mi sirvienta. Pero acá Dios, a través de, nos dice, la fe sostuvo a Sara para recibir fuerza. Un vientre estéril convertido en la cuna de la promesa. Ahí donde no había posibilidad, Dios da la posibilidad. Si entendemos esto, vemos que las tres mujeres estériles que formaron el pueblo de Israel, las tres mujeres fueron estériles. La pregunta sería, ¿por qué Dios quiere formar un pueblo y las mujeres son estériles? Parece una tontería. Sin embargo, tiene una realidad espiritual ahí. Es Dios el que va a formar ese pueblo, no la carne de las mujeres o la posibilidad de quedar embarazada de las mujeres o la fertilidad de las mujeres. Es Dios. La lógica, creer en la fidelidad de Dios, aunque lo natural diga no. Dios dice algo, es ese algo. Por consiguiente, confesar peregrinando o peregrinar confesando quiénes somos. Quiénes somos. Extranjeros y peregrinos. A Dios se ve que le agrada que nosotros entendamos eso, porque acá lo resalta. La fe da lenguaje y redefine la identidad. La fe, la revelación de Dios, te da un lenguaje para hablar. A mí no me va a faltar nada, porque Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Te da un lenguaje y a Dios le agrada que mientras estemos caminando como extranjeros y peregrinos, hablemos el lenguaje que Él nos da. Que ya tengo un futuro, que ya estoy en la roca, que ya soy amado por Dios, que ya soy absolutamente libre, que ya no hay ninguna condenación. Es un lenguaje que el peregrino va hablando mientras es extranjero en esta tierra. La imagen es el pasaporte celestial, una ciudadanía distinta. Tenemos pasaporte argentino. No sé si vamos a entrar con pasaporte argentino, pero tenemos pasaporte celestial. La lógica no se define por lo que dejaron atrás. Ellos, las personas, no se definen por lo que dejaron atrás, sino por lo que esperan adelante, por esa espera que ellos tienen. Y por último, trascender. Fe al morir, o morir en fe, o morir en la revelación aceptada, en la revelación que Dios nos ha dado. Abraham entrega a Isaac, Jacob bendice, José ordena sobre sus huesos. Es lo que va relatando y después dice, murieron sin haber recibido lo prometido, pero Dios resalta esa fe al morir.
Hay un altar, está el bordón y están los huesos. Todo el final de sus vidas, Dios está resaltando en Hebreos. La lógica, la fe no termina en la tumba. La fe va a dejar un legado a aquellos que te escucharon, a aquellos que te vieron en tus últimos días, a aquellos que pudieron ver tu comportamiento, visibles para los que siguen. Morir en fe no es morir vacío, ¿sí? Es morir abrazado al invisible, que ya es real para nosotros. Morimos, pero morimos con una revelación dada por Dios, que lo próximo que vamos a ver es a Jesús. Lo próximo que vamos a ver es nuestros hermanos, Jesús, la nueva realidad o la vida, mejor dicho. Por eso dice que nadie muere, sino que pasa de muerte a vida. Bueno, y con esto podemos decir que tenemos un fractal, un, un patrón en donde oír, caminar, habitar, esperar, confesar, caminando y trascender la vida terminada. Hasta acá llegamos hoy, a la gran nube de testigos, mirando hacia el futuro. Lo que resalta a Dios en este pasaje. Preguntas.